Son las 8 horas con 13 minutos. Damos la bienvenida a Carlos Salazar. Él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles en la provincia de La Suay. Es miembro del directorio de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo a nivel nacional, CAMDEPE. El día de ayer, diríamos que tras bastidores, se dieron hechos preocupantes para la ciudad de Cuenca. No trascendió mayormente al público, pero las gasolineras en esta urbe recibieron solamente una fracción del cupo diario o semanal usual de diésel, y esto generó preocupación en el sector. Paralelamente se recibieron instrucciones en el sentido de que a partir del día de hoy el aprovisionamiento de diésel no se daría en Chayabamba, sino a unos 180 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en Pascuales. Quisiéramos saber qué es lo que está pasando en el sector de los combustibles, sector absolutamente crítico cuanto gran cantidad de los ecuatorianos, además, haciendo caso a las sugerencias gubernamentales, ha comprado generadores, ya sea pequeños para un pequeño negocio comercial, como se ve en las calles de Cuenca, o grandes y costosos generadores para que la industria pueda seguir funcionando. Y a esta hora podemos observar también, está circulando ya en redes sociales que varias estaciones de combustible están reportando que ya no hay diésel, hay largas colas de vehículos a la espera de abastecerse del combustible. Es lo que se veía venir el día de ayer, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Realmente un saludo también para toda la ciudadanía y los que se nos están escuchando y viendo. Pues la situación es compleja. Realmente esto ya habíamos advertido a nivel nacional. Ya se habían dado ciertos indicios de problemas en la parte central del país, en la parte de Riobamba, Ambato, inclusive en el Beaterio en Quito, desde comienzos de octubre. Y no es de sorprenderse de que por acá también íbamos a tener los mismos problemas. Siempre recordarán la ciudadanía y los usuarios, los clientes, que en épocas de estiaje han habido racionamientos de combustible, sobre todo de diésel, para el sector automotriz, y esto debido a que la demanda pues aumenta en esta época, y ahora ni se diga en esta crisis a nivel nacional, que el sector termoeléctrico está demandando un 130% más de combustible, y eso hace que las importaciones de Petroecuador tienen que ser oportunas y muy planificadas para que esto no suceda y no se dé un caos y desabastecimiento general. Pues el crecimiento del sector automotriz prácticamente es un 2% en el último año en cuanto al diésel. En la gasolina es un poco más, un 7.5% más. En cambio, en el diésel, en el sector termoeléctrico industrial, es un 130%. Entonces, si no se importa el combustible necesario, pues el sector automotriz va a ser afectado, como en este caso ya desde el día de ayer, que tuvimos cupos en Petroecuador, en el terminal de Chayabamba, y hoy no nos van a dar combustible a las estaciones de servicio. Nos piden que vayamos a Pascuales. Esto en la práctica pues es casi imposible, porque los vehículos urbanos que hacen el transporte a las estaciones de servicio son vehículos pequeños, hacen 2, 3, hasta 4 viajes. Un vehículo de estos para llevar o ir a Pascuales, que está a más de 200 kilómetros y con carretera completamente complicada y con muchos ascendentes, pues hace que un vehículo de este tipo no pueda ir hasta Pascuales para traer combustible. Además, alcanzaría a hacer un solo viaje en el día. Además de la logística, los tiempos, los riesgos por la seguridad en el país, cómo varían los costos para los distribuidores, y exactamente, sobre esa utilidad que tienen sobre cada galón. Y el problema radica justamente en los costos. El flete para traer ese combustible desde Pascuales está alrededor de 8 centavos de dólar. El margen bruto en el diésel son 11 centavos de dólar. Entonces, 3 centavos por galón para operar es imposible. Si ya venimos
sufriendo y complicados en la parte financiera de la estación de servicio hace algunos años y solicitando a las autoridades que se revise este margen de comercialización, que no es un margen que hace que se vuelva operativo para ciertas estaciones de servicio, sobre todo las alejadas que ya asumen ese transporte y ese flete. Más aún ahora, traer desde Pascuales es imposible para una estación de servicio que está en Oña, por ejemplo, que ya paga 4 centavos de transporte. Pagar 8 centavos más sería más de lo que el costo, más de la utilidad bruta que asume o que tiene cada estación de servicio en la venta del diésel. Entonces eso se hace prácticamente imposible traer. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones para esto, para limitar la entrega del combustible y sobre todo para estas otras decisiones? ¿Qué es lo que se les ha dicho de por qué esta situación? Pues desgraciadamente no hay una información certera y oficial, simplemente un oficio indicando que no hay combustible acá y que se vaya a traer desde Pascuales. No hay una información por parte de las autoridades de Petroecuador acá en Chayabamba y pues simplemente estamos expuestos a que se hagan las cosas conforme vayan saliendo, ¿no? Entonces ese es un gran problema, que no hay una información oficial. Ahora, los problemas se han venido dando ya en diversas provincias del país, en la capital de la República, en el centro del país. ¿Cuál es la información oficial? Recordamos que hace 2 semanas, cuando se dieron las primeras alarmas por parte de algunos expertos en materia de energía en Ecuador, que decían, con la situación que se está configurando, va a incrementarse la demanda de diésel y se va a producir una escasez. Petrocomercial señaló que se importaban varios millones de galones de diésel y que el abastecimiento estaba garantizado. ¿Qué les dicen a ustedes ya internamente cuando tienen como resultado final comunicados como el del día de ayer? Vale la pena recordar a la ciudadanía que la refinería de Esmeraldas, que produce casi un 30% de diésel del consumo nacional, porque el 70 y pico por ciento se importa, pues está en mantenimiento y está paralizada. Entonces Petroecuador debía no solamente precautelar esa situación, sino importar más combustible, porque justamente la demanda es mayor. Y si es que esto se demora o si no se hace la suficiente compra del combustible, pues va a faltar, como en este caso, y eso pensamos que es lo que está pasando, ¿no? Que la demanda aumenta, no solamente en el sector automotriz, hay toda la parte de condominios, hoteles, hospitales, comercio, inclusive ahora ya se va viendo en las casas en la parte residencial también ya pequeños generadores, que esto demanda más combustible. Bueno, y de hecho, en muchos casos no tan pequeños, hay de 70 kVA, de 80 kVA, de 100 kVA en edificios residenciales en la ciudad de Cuenca. Así es, claro, por supuesto, porque son fuentes de consumo grande de energía, ¿no? Entonces eso hace que el consumo aumente. Y háblenos también sobre las restricciones que tienen los distribuidores de combustible para abastecer esta nueva fuente de consumo, pues ya no es de uso incidental, sino se ha tornado de uso diario. Las necesidades residenciales, necesidades comerciales, necesidades de la industria. Exactamente. Hay una disposición de la Agencia de Regulación y Control, de la ARCH, para hacer estas compras que se llama cuantías domésticas. Cuando una industria, una pequeña industria o un pequeño negocio pues necesita combustible, hace una solicitud, justifica el motor que tenga, ya sea de gasolina o de diésel normalmente, y las autoridades hacen una evaluación y le dan un permiso para comprar el combustible en cualquier gasolinera del país para que se pueda abastecer normalmente. Esto rige pues desde hace algún tiempo ya, pero resulta que ahora estos pequeños negocios que están con generadores que no tenían antes, o los mismos condominios y edificios que tienen
o han comprado inclusive en algunos casos generadores, están demandando combustible, pero la legislación y las leyes de la ARCH pues no justifican el consumo más que de 5 galones para este tipo de establecimientos, y esto hace que sea un problema tremendo para los establecimientos y también para las estaciones de servicio, porque podríamos incurrir en una falta grave con unas sanciones económicas muy fuertes. 5 galones solamente 5 galones que requiere un generador de un negocio pequeño, pero muy para pequeño, el funcionamiento posiblemente de un día. Estamos hablando de que ahora los generadores de 40, 70 o más kVA pues demandan más de 20 galones, más de 50 galones diarios. Entonces los administradores de estos negocios... ¿Ningún plan de contingencia han presentado a las autoridades, ya sea locales o nacionales, ante este nuevo escenario que el gobierno sabe perfectamente, no solo lo conoce, lo ha incentivado? Es evidente. Pues nosotros como Cámara Nacional de Distribuidores hemos solicitado desde el día 10 de octubre, y no solamente por este punto, pero tanto a la ministra de Energía encargada como al director del ARCH, una reunión. Desgraciadamente no nos dan audiencia. Es otro grave problema, que no tenemos portavoces, sobre todo portavoces con capacidad de toma de decisiones en la ciudad de Cuenca. Ni en el mismo país. Como le digo, es una solicitud a la ministra de Energía encargada y al director del ARCH, porque no solamente tenemos este inconveniente. Ahora, el 3 de octubre, la ARCH se manda una resolución aumentando las tasas de control anual en más del 100%. ¿Cómo puede ser que considere un aumento así si el margen de comercialización está 21 años congelado y que no se ha revisado? Y ellos sí tienen la disposición y la facultad para aumentar más del 100%, en algunos casos 130%, una tasa de control anual. Ahora, por cada calibración que se tiene que solicitar cuando se descalibra un surtidor, nos van a cobrar $50. Entonces, es algo que tiene que comunicarse primeramente, que socializarse. Desgraciadamente no se hacen bien las cosas, y ahora estamos en este inconveniente y solicitando audiencia que no los dan, y con estos problemas que tenemos, porque si es que no se corrige esta situación y esta emergencia, pues podríamos ser sancionados drásticamente con multas que se hacen imposibles de pagar. Y tampoco hay, digamos, una fecha en la que se ha dicho esto hasta cuándo va a durar. Ya vemos colas en algunas estaciones de servicio que dicen que ya no tienen diésel. ¿Esto hasta cuándo va a superarse? ¿No hay tampoco alguna respuesta? No se sabe nada. No hay en lo absoluto. Yo creo que vale la pena un llamado a las autoridades de Petroecuador a nivel nacional y a nivel local, sobre todo. Aquí el gobernador es quien tendría que actuar. Que pronunciarse para que den una información certera con las cosas y para saber a qué atenerse, ¿no? Porque desgraciadamente con la disposición simplemente de que vayamos a traer combustible de Pascuales es inviable. Entonces se necesita que Petroecuador asuma esa responsabilidad, bombee el combustible, porque si es que hay en Pascuales, puede bombear tranquilamente por el poliducto. Entonces eso demoraría 1 o 2 días y se tendría el combustible acá para seguir el abastecimiento normal. Pero si no es así, pues tendríamos graves problemas con escasez y racionamientos. Vayamos a esa otra faceta que se evidenció el día de ayer. Estaciones de combustible que recibían determinados cupos, no sé la cantidad, pero que el día de ayer estaba recibiendo solamente un 30% de lo usual. Esto de los cupos se viene hablando en Ecuador a partir del supuesto contrabando por las fronteras, o de usos indebidos, entrega al narcotráfico, o entrega de sectores con precio preferencial como la pesca artesanal y otros, con estos escándalos que se han dado particularmente en la ciudad de Guayaquil con la distribución de combustibles, esta comercialización indebida. Pero ahora esto de los cupos debutan también desde el día de ayer en la ciudad de Cuenca. ¿Qué significan? ¿Qué justificación tienen? Bueno, esta restricción del diésel es del día de ayer para las estaciones de servicio por el problema de Petroecuador.
que no tiene acá en el terminal de Challadamba la suficiente cantidad para abastecer. El problema es logística, básicamente. Es logística, y con el terminal de Challadamba específicamente. Pero el problema de los cupos a nivel nacional y la restricción que hay, desgraciadamente, es por la diferencia de precios que hay, no solamente con los países vecinos, sino internamente con los diferentes sectores. La minería, la industria tiene otro precio, y muchas de estas industrias pues compran por debajo, y hay distribuidores también que también venden por debajo, y justamente hay ese mal uso del combustible, y eso desgraciadamente se da porque hay un precio controlado, porque hay un subsidio, y eso también nosotros como Cámara de Distribuidores hemos venido exhortando a las autoridades para que se vayan eliminando estos subsidios y que se lleguen a realmente una focalización para evitar justamente estos inconvenientes que se dan no solamente en el diésel, también en la gasolina eco y en la extra, y en todos los productos de hidrocarburos. Al momento, el problema en forma práctica se está presentando, de acuerdo con los últimos reportes que nos ha compartido Rosana, en las estaciones de servicio de Cuenca con el diésel. ¿Hay algún riesgo con respecto a los otros combustibles? Eso habría que preguntarles a Petroecuador, si es que, o las autoridades del ARCH, si es que hay el suficiente stock en el terminal de Challadamba para abastecer normalmente a la ciudad. Se vienen unas fiestas, estamos a vísperas, y hay mayor demanda. Entonces, de hecho, pues Petroecuador tiene que tener esa previsión para tener el combustible adicional que se necesita en estas fechas. ¿Cuál sería el pedido de los distribuidores de combustibles de la SOAY a las autoridades, Carlos, al señor gobernador, que es quien tendría que ser el receptor ante la ausencia de ejecutivos en la ARCH o en la zona de distribución aquí en la ciudad de Cuenca, en Challadamba? Pues solicitar a través del señor gobernador a las autoridades de Petroecuador acá en el terminal de Challadamba que se hagan las gestiones necesarias para que ellos puedan abastecer normalmente en el terminal y no nos pidan a nosotros que vayamos a traer de Pascuales, porque ya les he explicado, esto es inviable. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Hemos escuchado a Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles en la provincia de la SOAY, miembro de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Hay escasez ya en la ciudad de Cuenca, se lo veía venir desde el día de ayer ante la reducción de cupos a las gasolineras, y hay pedidos oficiales de que se abastezca el diésel, ya no en Challadamba para los distribuidores locales, sino en Pascuales, a 200 o más kilómetros de la ciudad de Cuenca.